Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sexto episodio del test de Turing, otra semana más hablando sobre inteligencia artificial, actualidades, noticias, tema del día, nuestras flipadas, fricadas y demás. Álvaro Arnau, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí deseando grabar un podcast más, así que nada, contentos y listos. Hola, buenos días. También con muchas ganas. Bien. Pues yo soy Víctor y nada, vamos a empezar, que ya sabemos que luego nos quedamos siempre justos de tiempo y nos pasamos. Esta vez nos trae Arnau su pregunta, curiosidad histórica, a ver qué nos cuenta. Vale, pues la mía, básicamente no me esmeré mucho buscándola, pero me pareció interesante la respuesta. Se la pedí a ChatGPT, básicamente. Luego le pedí varias, pero sí me pareció interesante un poco lo que me dijo. Y básicamente era que el tema de la inteligencia artificial o el tema de los automatismos y de las máquinas inteligentes era algo que ya se hablaba incluso de la época griega. O sea, Talos era un gigante de bronce que protegía la isla de Creta. Hefestos se decía que, bueno, que era básicamente el dios del fuego y la forja, se decía que había montado sus propios autómatas para trabajar en el taller. O sea, ya incluso luego decía, oye, mira, también que sepas que también siglo XVI, siglo XVII, Leibniz hablaba de máquinas pensantes que pudieran calcular y solucionar argumentos, porque lo de calcular ya lo habíamos pasado, pero solucionar argumentos creo que es un punto también interesante, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, y me venía a la cabeza con el tema de la curiosidad, cómo por un lado hay esas notas, ¿no?, que están haciendo todo el tema de, por ejemplo, Steve Wozniak, Elon Musk, diciendo que se paren 6 meses la inteligencia artificial, y cómo nosotros traemos unas raíces de casi más de 2.500 años en el que ya pensábamos, oye, si esto funcionara solo, oye, si esto funcionara solo. Entonces, bueno, me parece interesante pues la parte histórica de esto y que realmente siempre esté tan engranado en nuestro ADN. Sí, ¿Has, la has verdad. contrastado, has contrastado las fuentes? Porque esto es lo típico que te cuenta y luego dices, no, no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Wikipedia también da fe de esto y ya que lo sacas, como buen amante de la numismática que soy, hay incluso monedas, didracmas de plata de Mm. Festos, que se le ve a él al lado con el cuerpo bastante macizo y pone talos debajo y bueno, y con un pedazo de cuchillo en la mano, no sé qué tiene. Pero bueno, o sea, esa moneda no la tengo y la verdad que la tengo aquí delante y es espectacular. No estaría mal, ¿no? Pues me gustaría recalcar que el podcast es en castellano, porque Arnau ha dicho didácticas, numismática y festos en una misma frase, y a lo mejor hay alguien que se ha perdido y ha pensado que estábamos hablando de otro idioma. Muy bien. Eh, Vamos con la noticia de la semana. Álvaro, ¿nos cuenta la tuya? Venga, va, os traigo, esta semana os traigo un tema de seguridad que me llamó mucho la atención y creo que es muy interesante. El tema es una investigación que ha hecho Vulcan Cyber, donde ha descubierto un agujero de seguridad, uno más, dentro de ChatGPT, que en este caso está relacionado con los paquetes maliciosos que se podían encontrar en entornos de desarrollo. Bueno, me intento explicar un poco. Aquí el tema es, ya sabéis que ChatGPT, bueno, todas los LLM tienden a alucinar contenidos y a generar soluciones que no existen en base a lo que están alucinando. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El tema es que a veces cuando le pedimos preguntas de código a ChatGPT o a cualquier lenguaje, en este caso el agujero lo han encontrado en ChatGPT, y preguntamos, bueno, el código en sí, las librerías, las bibliotecas, los enlaces, las fuentes, ya sabemos que estadísticamente hay un volumen relativamente alto de alucinaciones, ¿vale? Incluso, en el caso del código, ofrece enlaces a bibliotecas de codificación que ni siquiera existen. Entonces, el agujero de seguridad es muy interesante y es justo en ese punto. O sea, el tema es que lo que hace el atacante es hacer peticiones de código, de ciertos fragmentos de código que pueden ser recurrentes, ¿vale? Y entonces, en el momento que ChatGPT le da los resultados, busca todas aquellas librerías que ha alucinado y que no existen, ¿vale? Y entonces, en el punto en el que encuentra un agujero en el que una librería no existe, la crean ellos para que cuando haga la petición esté llamando a esa librería inventada con el fragmento de código, con la inyección de código que ellos quieran. Entonces, de esa forma, se pueden meter a través de ahí. Y hay puntos bastante interesantes en el estudio. Y es que lo han hecho en dos entornos bastante usados, como son Node.js y Python.
y en Node, de 201 preguntas que les lanzaron, obtuvieron más de 40 alucinaciones en las que se referenciaba al menos un paquete que estaba inventado, ¿vale? Y en el caso de Python era todavía peor. De 227 preguntas que hicieron, en 80 de ellas se estaban inventando un paquete. Entonces, bueno, es una forma, además, bastante sencilla de inyectar código dentro de las aplicaciones que haga la gente y de poder hacer lo que se quiera, básicamente, o lo que se pueda con esas librerías. Entonces, me parece una forma original y también a tener en cuenta cuando hagamos las peticiones. Ahora mismo estoy haciendo un curso, de hecho, de SEO y de IA, y una de las cosas que toco es la parte de programación. Y siempre intento, yo por lo menos cuando hago código, lo que intento es, oye, usa estas librerías o incluso le paso fragmentos de las llamadas y demás para que use eso y no se empieza a inventar bibliotecas ahí que te vaya a importar, porque si no puede ser peligroso. Y más allá de eso hay muchas veces que es que ni siquiera te da la solución correcta. Entonces, bueno, simplemente esta idea que me pareció bastante interesante. Jolín, la verdad es que está bastante chulo. A mí esta noticia me había pasado totalmente desapercibida y yo soy público objetivo de este ataque, vamos. O sea, al final como, pues eso, ya lo sabéis que estoy todo el día ahí utilizándolo y al final, al principio sí que es verdad que puede ser un poco más crítico, ¿no? Con las primeras cosas, pero cuando ya llevas muchas horas y la conversación ya es muy directa, es copiar, pegar, esto no funciona tal, en medio de todo eso sí que puede caer un engaño no, una alucinación, un error que te lleva a instalar algo que ese algo es perjudicial. La verdad es que han sabido, vamos, o sea, me parece muy sencillo y a la vez que tiene un impacto bastante grande. Y esto podría ser expandible a todo. Lo primero que estaba pensando, por ejemplo, en ganar tráfico en páginas web. Sí, imaginaos que, por ejemplo, hay una pregunta muy recurrente a ChatGPT que siempre contesta un dominio que en verdad nadie ha comprado. O sea, pues lo compras, te lo rediriges a tu página o cosas de esas, ¿no? O sea, Sí. esto es como expandible a cualquier cosa, utilizar las alucinaciones en tu beneficio, de alguna forma. La verdad es que no lo había planteado con lo de las web y me parece una idea de puta madre. Bueno, como ya se hace en Black Hat muchas veces oye, yo qué sé, las fichas de Google My Business, que nadie le ha Exacto. puesto una web, pues las scrapeo todas y las doy a editar y pongo la página para dirigir tráfico, cosas así. Pues al final es lo mismo, es encontrar un agujero, en este caso una respuesta incorrecta que te está dando, para apuntarlo hacia donde tú quieras. La verdad es que la noticia creo que tiene potencial y se puede extrapolar evidentemente a otros campos. O sea que creo que está guay. ¿Y creéis que por fuerza bruta, o sea, diferente, como a veces había todo el tema de manipulación del suggest de Google, puedes llegar a influenciar al algoritmo? O sea, bueno, no en la alucinación, sino en la pregunta. No, imagínate, le pregunto, oye, o sea, dame un pedazo de código para esto. Y me devuelve esto. No, hazlo así. Y yo lo hago 1.000.000 de veces. Le pido al propio ChatGPT que me genere preguntas sobre esas para yo decirle de otra manera con otras IPs, preguntas de lo mismo que me... O sea, ¿creéis que somos capaces de manipular, por fuerza bruta me refiero, el resultado? No tanto lo que alucine y lo que vea, Sí, sino sí, la sí, propia sí. alucinación yo soy capaz porque no haya datos contrastados o porque realmente sea una pregunta infrecuente. No lo sé. ¿Creéis que eso es real? ¿Es posible? O sea, Técnicamente sí, ¿no? Tampoco es... O sea, al final, si por ejemplo hiciéramos siempre la misma respuesta y le diéramos al botoncito exacto. para arriba de esta es la respuesta correcta, al final le estás dando inputs, que es lo que están intentando capturar. O sea que, vamos, no sé qué opinas tú, Víctor, pero yo creo que... Pues yo lo primero que cuando salió BART y empezamos, salió BART y esta nueva experiencia de Google y tal, mi primer pensamiento es vamos a empezar a hacer que la inteligencia artificial piense que la respuesta correcta es la de tu propia marca. Y la forma de hacer eso es lo que está diciendo, es que muchos usuarios pregunten, que la respuesta buena para el modelo sea la nuestra y validar ese razonamiento con los sistemas estos que tienen de respuesta válida o respuesta incorrecta, pero al final es eso, es entrenar al modelo y darle respuestas válidas para los usuarios. Entonces, sí, la verdad es que tiene bastante sentido que todo esto se pueda llegar a manipular a ese punto. Que aún así luego tiene como una capa superior en la que controla todo este tipo de cosas y serán capaces de, en el momento en el que detecten que se está utilizando para modificar esto, pues igual que Google mete sus algoritmos de penalizaciones, pues esta gente meterá sus algoritmos de moderación y verá, oye, pues me están haciendo fuerza bruta. De repente he notado un pico de validación en esta pregunta que es un poco extraña, que no tiene tanto sentido que tal, vamos a quitar todas estas validaciones y tal. Pero sí, seguramente tendrá
está, vamos, o sea, ya estamos, la noticia de Álvaro va por ahí, ¿no? Encontrar formas en las que podemos alterar esta información en el beneficio de, en este caso, hackers. En nuestro sería como del SEO, ¿no? Es que parece interesante, sobre todo porque si ya ellos mismos dicen que no son capaces de controlar muy bien el input y el output, ¿no? Y además OpenAI ya dice que los chats, no la API, pero los usa para entrenar sus modelos, o sea, realmente, o sea, estás dejando una máquina a las manos de la gente, ¿no? Para cierto tipo de cosas que al final, bueno, digo, me parece interesante y me parece que lo que Google hace, no sé si es más estable, porque por muchos motivos que tenga, o sea, más algo, no sé, digo, yo no conozco obviamente lo que hay dentro de ChatGPT, pero o sea, de OpenAI, pero parece más como una caja negra. Sí, unos inputs, los 18 billones o no sé cuántos parámetros para trabajar, pero los controles de moderación, entrada y resultado, pero no sé, parece como raro que al final dices, vale, si yo soy capaz de entrenarlo y entreno con el comportamiento y yo soy capaz de atacar un nicho específico, obviamente no me va, o sea, no sé si ellos tienen ponderaciones de, oye, mira, si es Wikipedia, dale más peso a la respuesta. No lo sé, ¿eh? Pero bueno, que me parece interesante cuanto poco saber qué posición tiene el comportamiento del usuario en el resultado de la pregunta, frente a la fuente con la que tú te entrenaste previamente. Que creo que eso era como, oye, mira, nosotros elegimos la fuente y elegimos estos recursos. Sabemos que son recursos estables, digámoslo así, que no es lo mismo que un reCAPTCHA, digámoslo así. Aquí es que estás proveyendo un resultado. Digo, no, vamos, a probar y me parece bastante interesante. Sí, además la barrera de entrada tampoco es tan alta, porque al final, al ser gratuito, te puedes hacer, igual que hay granjas de dispositivos con IPs diferentes para hacer descargas en, yo que sé, en la Apple Store o en Google Play, se podría usar el mismo mecanismo para ir haciendo consultas sobre la versión gratuita de ChatGPT y hacer un proceso. O sea que técnicamente no me parece muy complejo y es bastante escalable. O sea que... Sí. A ver si la semana que viene salimos en Vulkan nosotros, diciendo que hemos explotado aquí. Iba a comentar algo, pero bueno, se me ha olvidado, así que nada. Esa es mi aportación. Vale, sí, que es muy interesante, pero claro, creo que la forma o sea, como no tenemos información sobre qué respuestas da a los usuarios en masa, es un poco difícil saber qué es lo que quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, si hablásemos de localizar dominios que está buscando, que se están dando mucho para comprarlos y redirigirlo a la página web, por ejemplo, ¿cuáles son las típicas consultas que hace todo el mundo que te está generando eso? Es decir, llevándolo al SEO, en el SEO haces un estudio de palabras clave, tienes una palabra clave, un volumen y sabes qué tienes que atacar. Aquí no, tú no sabes cuántas veces o qué está buscando la gente, qué conversación estás teniendo, qué está respondiendo el modelo en masa. No hay como un volumen de veces que se repite esa misma consulta público para que puedas trabajar con ello. Entonces, por una parte sí que creo que lo podemos alterar, pero por otra es como difícil dirigir el tiro y saber a dónde ir, ¿no? Pero yo pienso que son casos de uso que a ti te interesan. Lo que tú estabas diciendo, pero el caso de GuruWalk, que era muy interesante. Si alguien pregunta en el futuro, oye, ¿cuáles son unas buenas empresas de tema de tours y demás? Oye, pues GuruWalk, ¿no? O sea, yo creo que al final la lógica de tu pregunta es, tú quieres influenciar sobre la pregunta de caso de uso de negocio. A mí me da igual. Digo, en lo que tú creo que es otro caso, ¿no? Digo, pero yo pienso que quizá la propia pregunta de, oye, dominios más interesantes, dominios más vendibles en los próximos 5 años. O sea, que al final son preguntas de usuario. Yo creo que la respuesta, y lo que te dé la respuesta es lo que realmente tú estás queriendo influenciar, digámoslo así, ¿no? Sí. Claro, al final sería detectar patrones de respuesta que sean... Bueno, de hecho, Sixtrix hizo hace poco un estudio de cuáles eran las marcas que más se repetían en las respuestas de ChatGPT para ver cuáles eran las que estaban más en su base de conocimiento y supongo que sería un poco así, ¿no? Empezaba a hacer consultas y a detectar patrones comunes en las respuestas y con eso sacaba datos. Pues igual, eso lo marcas en un vertical y empiezas a hacer consultas hasta que veas algún patrón de respuesta y empiezas a influir sobre ese patrón, ¿no? Sin olvidar que tienes la API, para poder hacer esto a lo bestia. O sea, ya no tienes que usar ni la interfaz. Podrías generar un montón de preguntas precisamente con ChatGPT. Pregúntame cualquier cosa sobre dominios. Hazme 100 preguntas sobre dominios. Se las tiras todas, coges todas las respuestas
y extraes todos los dominios que ha hecho y cuentas número de veces que te ha duplicado un dominio tal, y entonces ya tienes la concurrencia del dominio de su respuesta. Está muy bien que toquemos esta aplicación del mal justo el día que vamos a hablar si la IA matará a la humanidad. Me gusta. Empecemos siendo la semilla del mal. Sí, empezamos hablando de una vulnerabilidad. Ay, qué malos son los hackers, y nos ponemos nosotros. Oye, ¿cómo podemos alterar esto para conseguir tráfico? Bueno, seguimos. Arnau, vamos con la tuya. Vale, la mía salió esta semanita, que básicamente es curiosa, es más casi filosófica, pero me pareció interesante, que es que OpenAI ha sido demandado por difamación. Entonces, básicamente lo que ha pasado es que Mark Walters, que es de una radio, Armed America Radio, ¿vale? Radio de la América Armada, no te sé la traducción, ¿vale? Básicamente lo que pasó fue que estaba haciendo una investigación para un artículo de un caso federal de la segunda enmienda, y preguntó a ChatGPT que le resumiera, o sea, ojo al detalle, le preguntó Ril, este hombre que era el editor jefe del medio de comunicación, le preguntó a ChatGPT sobre Walters, que era el director de la radio esta armada. Y empezó a decirle, ChatGPT malversó fondos para gastos personales, sin autorizar reembolso. O sea, empezó un poco a sacar morralla de este hombre. Total, que el otro dijo, oye, esto no es verdad, te denuncio. Entonces, bueno, esa es la noticia, ¿no? Digamos, o sea, una alucinación específica de una persona, bueno, alucinación o no, según dice él, ¿no? Digámoslo así, pero esa es la noticia, que es básicamente pues que tú puedes preguntar por una persona, diga algo, y si eso es o no difamatorio, y en ese caso pues puedas tomar acciones legales, que obviamente no se sabe legalmente en qué ha concluido, pero sí parece interesante que esa situación. Claro, esto abre un camino y unas posibilidades a que cada vez que esta gente diga algo que no es real, que se le pueda denunciar para que extraiga esa información del modelo de entrenamiento, para qué tal, y es un marrón. Yo cuando vi la noticia esta pensé, ahora cuando la gente ya empieza a normalizar este producto, ya no lo ven como algo súper novedoso, ya no lo ven algo como tal, y entonces empiezan a ver, vale, esto es una gran empresa, está ganando una pasta y hay gente que la está utilizando. Entonces, creo que es el principio de empezar a no permitirle hacer errores a ChatGPT. Antes todo era, ostras, me ha dicho una cosa que es falsa, no pasa nada. Pero fíjate como vosotros dos ya habéis traído dos noticias de alucinaciones, de cosas que no está haciendo bien. Entonces, como que ya empezamos a normalizar esto y ya empezamos a ser críticos y empezamos a exigirle que se comporte de X manera, porque ya empezamos a verlo como un producto testado, establecido en el mercado, y ya no le permitimos que se equivoque, que no pasa nada, que están empezando tal, y todo eso. Curioso. Lo que es curioso es cómo está entrando en todas las etapas de la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he estado recientemente metido en temas de política y ya veía gente de política que ante dudas de legislaciones y tal decía, oye, es que le he preguntado a la IA y me ha dicho esto. Hostia, cuidado. que es que mira lo que estamos haciendo. Y eso lo he visto en formación, lo he visto, vamos, porque en mi entorno no tengo gente médica, pero en leyes también he visto consultas de este tipo. O sea, es peligroso. Además, claro, para nosotros el modelo que hay detrás de las consultas es algo muy natural y sabemos lo que es, pero yo he visto que dice, no, es que le he preguntado a la inteligencia artificial, hostia, ¿quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sabes? No es que tengo una aplicación aquí instalada en el iPhone que me dice que es el chat de no sé qué y le he preguntado y te está diciendo lo que le dé la gana. O sea que es curioso esto y que tampoco es tan fácil controlar, porque cualquiera puede llegar, subir una aplicación a cualquier marketplace, decir que es ChatGPT y empezar a responder lo que sea, o que es el chat de inteligencia artificial y responder cualquier cosa. O sea que es un punto de... Además, hubo mucha gente que sacó mucha pasta cuando explotó ChatGPT y todavía no había aplicación en móvil, sacando grappers, metiendo publicidad a saco, y claro, toda esa peña puede estar pasando por un filtro de cualquier tipo de sesgo y que esté modificando las respuestas, lo que sea, sí. Total. Yo personalmente igualmente tengo una posición bastante clara y definida al respecto. Yo pienso que tú no puedes... Es como si yo voy a hacer un pitch a un inversor, hago un Excel, lo monto mal y luego le digo, a ver, es que el Excel me dio cosas que estaban mal. O sea, yo pienso que, y leo textual porque es que este tío me encanta, un tuit de Nassim Taleb, ¿vale? Lo leo literal porque es que este tío no se puede más que parafrasearlo. Dice,
se dice que ChatGPT es estadístico con, digamos, un 95% de precisión. Así no funcionan los expertos, solo los académicos o, aún peor, los estudiantes. Un experto que hace cosas, esa es la definición de pericia, sabe dónde limitar su tasa de error o tener una simetría al sobreestimar una dirección dada. Los ingenieros nunca cometerán un error de subestimación de la resistencia de un material. Los pilotos nunca aceptarán un error en el aterrizaje. Entonces, esa misma idea es la que a mí me gusta. O sea, realmente yo pienso que la gente está usando ChatGPT, y el caso que tú decías de política, ¿no? Háblame de esta ley. Eso es un error de uso de ChatGPT. O sea, si no sabes, no preguntes. ¿Sabes? O sea, realmente el uso que tiene que tener es el de empezar a generarte tu propio conocimiento al respecto, pero no el de dice, entonces hago esto. Y luego, de cara a ChatGPT, yo pienso que eso es un poco lo que BART para mí tiene que terminar haciendo, es citar las fuentes que usa para cierto tipo de información. Eso no le hubiera generado una difamación. Esta es la respuesta y viene de aquí. O viene de la construcción de todos estos elementos, que luego serán incorrectos, pero a mí no me puedes difamar. Lo que pasa es que se está atribuyendo la respuesta. Y yo pienso que atribuirte la respuesta es peligroso, porque justamente estás en ese punto. Claro. Ya estás en un punto de precisión, del 100% o por encima del 100% sobre tu precisión. Si empiezas a hacer otra cosa, y las alucinaciones para mí se solventarían si la gente aportara las referencias o la construcción de la referencia. Pero yo en mi caso, sí, mi posición en este caso yo la tengo muy clara. Bueno, esto va muy hilado todo con lo que vamos a hablar del tema del día, que no lo hemos comentado, pero bueno, que ahora hablamos, que será sobre cómo la inteligencia artificial está impactando en la sociedad y empezamos a ver claros casos como los que estamos hablando. Voy yo con mi noticia. Pues anteanoche nos mandaron un mail a las personas que tenemos la cuenta de developer y luego publicaron artículos y tal. Y un email muy chulo, muy escueto, en el que OpenAI avisaba de que lanzaban nuevas funcionalidades. Esas funcionalidades, la verdad es que son cosas que creo que ninguno nos esperábamos, que al final siempre tenemos como ese roadmap que ellos tienen de producto y no esperábamos que vayan a meter los tokens, 16.000 tokens en 3.5 Turbo. Pasamos de la versión de 4.000 tokens 4K a 16K. Reducen los costes en 3.5 Turbo, por lo tanto lo hacen más barato. De GPT-4 no tocan nada, que se están forrando con GPT-4. Meten algo que me parece chulísimo, que es la parte de la llamada a funciones. No sé si le habéis echado un ojo a esto, lo habéis visto así un poco por encima, pero a mí me parece que tiene un potencial brutal. No, yo todavía no lo he probado. Yo lo he visto, pero tampoco lo he probado. Wow. Pues esto es, luego va muy hilado con mi fricada del día, entonces allí en esa parte hablo un poco más en detalle, pero es que es literalmente, tú tienes una función en Python que hace X, se la explicas a ChatGPT y ChatGPT puede utilizar esa función dentro de todo el contenido de lo que está haciendo, que es exactamente igual a cómo funcionan los plugins de ChatGPT en la propia web, pero el plugin lo que hace es explicarle cómo funciona una API, pues tú ahora puedes explicarle cómo funciona una función, y esa función puede ser algo tan simple como cógeme un texto y pónmelo en mayúsculas, o puede ser algo metracomplejo de desencadena todo este proceso que va a hacer no sé qué, no sé cuánto. O sea, la extensión de la función no es importante porque no se la pasas como prácticamente como necesidad, o sea, como contexto. Tú lo que haces es que desarrollas todo el código y le dices, y cuando tengas que utilizar esto, tienes este fragmento aquí. Cuando corres todo esto, ejecutas todo esto, llama a esto. Y entonces lo que hay dentro es capaz de utilizarlo. O sea, sería como una especie de code interpreter de lo que ya hablaban del code interpreter, pero una versión más simplificada. Sí, o sea, ya no code interpreter porque al final no te está leyendo el código, no te lo está ejecutando. Lo que tú les estás dando es una herramienta para que él sea capaz de entender de qué va tu función, de qué va el código que tú quieres ejecutar y que él interprete cuándo puede hacer uso de eso. Entonces es como tú actúas como una caja negra para el propio ChatGPT. Es decir, el ejemplo más básico, que es el que está en la documentación, es el de obtener el tiempo y pasarlo de grados Celsius a Fahrenheit, por ejemplo. Entonces tú tienes un conversor que simplemente pues, te multiplica una cifra y entonces tú le dices a ChatGPT, bueno, a GPT en este caso, le dices, esta es mi función, se llama así, funciona para hacer esto y funciona de esta forma. Le vas a meter un dato, ese dato va a ser un número y va a ser el dato de entrada y te va a devolver otro número de dato de salida. Al principio entrará en Celsius y saldrá en Fahrenheit. Y
cómo haces tú internamente ese cálculo, no se lo tienes que decir, simplemente lo defines dentro de tu código, ¿no? Y entonces mola por eso, porque esto es el ejemplo más fácil, que al final es una multiplicación, una división entre dos números, pero es que esto es a todo. O sea, imaginaos, por ejemplo, ejemplos de SEO que hablamos mucho, generación de texto, tal, pues imagínate que tú tienes ya directamente una conversación y le dices, oye, genérame 500 artículos utilizando la función no sé cuántos y me lo metes en este WordPress en concreto. Y tú tienes una lista de todos tus WordPress con todos sus datos de acceso, con diferentes prompts para hacerlo y tú simplemente con un comando eres capaz de discernir qué función va a utilizar, en qué WordPress te lo va a meter, en qué tal, y ya es como simplificar al máximo todo esto. Me parece una pasada. Y también puedes concentrar mucho mayor todo el tema de la securización y todo eso, porque al final llamas la función, le pasas los parámetros en la estructura que tú dices y ya luego la función, como tú bien dices, hace todo lo que deba de hacer. O sea, que también hay una parte de seguridad bastante importante. Que ahí es donde para mí empieza a generar problemas en el uso, todo el tema de cuando le pides código. O sea, es cuando empiezas con cosas muy particulares. O sea, yo pienso que, y a mí hay una reflexión hay un paper que se publicó que me marcó mucho de esta parte del valor de la IA y un poco decía que donde se veía hablar un poco de 3 niveles, ¿no? El brainstorming, el trabajo duro, digamos, ¿no? Y luego la parte fina o de revisión. Y donde se veía que había mayor acortamiento en optimización, en eficiencia, era obviamente un poquito en la parte del brainstorming, pero sobre todo en el medio. Entonces, claro, al final yo pienso que es un poco a lo que estamos tendiendo. Es, oye, mira, móntame un código que haga esto, de momento llámale función tal cosa y ya me encargaré yo de hacer el ajuste fino de toda esa función, porque tú no me la vas a poder hacer bien, ¿sabes? Entonces yo, me haces, oye, móntame esta app o móntame esta web que haga esto y estas son las funciones de uso. Él te montará todo el código y probablemente te lo monte bien, ¿sabes? Y luego tú terminas de rematar las partes técnicas que son necesarias. Y yo pienso que ahí sí se gana en eficiencia, porque mi experiencia programando es que cuando yo empiezo a ser muy purista, me das librerías obsoletas, me empieza a dar cosas que luego no rinden en el entorno de producción. Entonces me parece súper interesante esta función. Está muy chulo. Cosas así curiosas, lo han sacado tanto en 3.5 como en 4, que es curioso porque ahí, curioso a nivel de cómo han notificado esto, como yo tengo acceso a la API de GPT-4, que hay como una beta de la whitelist, es decir, hay como dos listas, me mandaron un email diciéndome, oye, tienes acceso a las funciones de GPT 3.5 y luego me mandaron otro mail, oye, tienes acceso a funciones de GPT-4, tal. Entonces como que vi como que tienen a los usuarios totalmente diferenciados y la forma de atacar no es hacer un email genérico para el que tiene los dos, sino, oye, mandamos uno a cada uno y si te llegan 2 mails explicando lo mismo, pues te han llegado 2 mails. O sea, me hizo gracia que como que eso no se lo han pensado mucho. Pero bueno, que estas cosas las han lanzado directamente tanto en 3.5 como en 4 y es algo súper que tiene un potencial enorme y no lo han dejado solo en plan, vamos a tenerlo 3 meses funcionando en 3.5 y luego ya veremos, sino en 4 directamente. Yo lo he probado con 4 y la verdad es que mola un montón y abre un montón de posibilidades. Y está bien además cómo te lo venden, porque dice, o sea, el titular es hacemos cosas más potentes y más barato. No, más barato no, el modelo antiguo, que es el que no estás optimizando, me lo rebajas un montón de pasta, pero el nuevo me lo dejas igual y bueno, o sea, la verdad es que es súper útil, pero ya están metiéndole marketing ya a estas publicaciones. Sí. Se va notando, ya empieza lo que estamos diciendo todo el rato, ya empieza a convertirse esto en un producto y hay que empezar a rentabilizarlo, a ganar pasta. Sí. Muy bien, pues nada, seguimos con el tema del día. Como decía, lo que queríamos hablar esta semana es un poco sobre debatir sobre el impacto de la IA en la sociedad, que al final pues no lo hemos hablado, pero me imagino que a vosotros pasa lo mismo, que las personas que tenemos alrededor que no están tan puestas en todo esto no paran de preguntarnos, oye, ¿qué piensas de esto? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué no sé qué? ¿Qué no sé cuántos? Entonces, para mí es un miedo generalizado que existe en la sociedad ahora mismo, que habrá gente que le dé más miedo, le dé más importancia, gente que lo piense un poquito de fondo, pero está ahí, ¿no? Entonces, bueno, hemos decidido esta semana hablar sobre eso y pues va a empezar Álvaro Guarnau, el que quiera de los dos. Vale, yo
si queréis hago una pequeña intro de quizá para mí los 3 puntos principales que han marcado esta línea de debate y que creo que han sido las 2 cartas y por lo menos que yo tenga identificado el estudio Goldman Sachs. Simplemente por poner en antecedentes, hubo una carta el 22 de marzo que firmaron cientos de expertos, entre ellos Elon Musk, el cofundador de Apple, de Steve Wozniak, el director ejecutivo de Stability y un montón de gente más, gente de DeepMind también, que en esa primera carta lo que pedían era parar la IA durante 6 meses. Luego ya hablaremos si la finalidad que tenía esa, pero vamos, básicamente lo que decían era, oye, esto se nos está yendo de las manos, vamos a parar los 6 meses, vamos a intentar crear sistemas más precisos, más seguros y más robustos y con eso vamos a ver cómo evoluciona. Esa fue la primera carta. Luego hubo una segunda carta el 30 de mayo donde entre ellos tuvo también más repercusión porque la firmó Sam Altman, el CEO de OpenAI. Y luego también había gente otra vez de DeepMind, o sea, gente también de la parte de Google y investigadores también importantes como Jeffrey Hinton y Joshua Bengio, que estos dicen que son algunos de los padrinos de la inteligencia artificial y de hecho tienen un premio Turing por ahí. Y en ella básicamente lo que se pedía era todo el tema de legislación, de equiparar la inteligencia artificial a un peligro como puede ser la pandemia o una guerra nuclear y la necesidad de regularizar todo esto, ¿vale? Esas son las 2 cartas que quizá han puesto un poco este punto. Y luego, por último, el estudio Goldman Sachs, que a mí me ha preguntado mucha gente por esto, donde decía que se podrían destruir por culpa de la inteligencia artificial hasta 300 millones de empleos de tiempo completo en el mundo, ¿no? Y el informe señalaba que había ciertos sectores que eran más proclives, de hecho, casi cuanto más técnicos y más formados, más riesgo tenían, ¿no? Tema de administración, por ejemplo, casi la mitad de los profesionales, junto con los del derecho, podían automatizarse sus procesos y en contrapunto otros sectores como la construcción o tareas de mantenimiento, de limpieza y demás, pues estaban cerca del 5%, del 4 y pico, ¿no? Entonces, quizá para mí esos son los 3 puntos que han abierto un poco el debate de, oye, si la gente que está aquí metida está diciendo que hay que pararlo o que hay que regularizarlo y encima Goldman Sachs dice que gran parte de la población se va a quedar sin trabajo, la IA va a acabar con nosotros. Entonces, bueno, así como pequeña intro, para mí han sido estos puntos principales. ¿Arnau? Dale, Víctor. Vale, pues yo creo que, jolín, son muchas cosas, ¿no? Y es muy difícil, sobre todo, segundo, una de las cosas que ha dicho Álvaro, que es que esto es muy llamativo y aquí hay finalidades detrás de todas estas palabras y luego lo veremos. Cosas que después de ver este estudio, a mí más debatiendo y tal con personas que conozco que controlan del tema, estaba la típica frase de ya no solo se van a perder empleos, sino las personas que mejor pagadas están ahora mismo o tienen un salario alto también van a verse con salarios reducidos y demás, porque ya no la unicidad, la capacidad única de hacer algo ya no va a existir en ese punto, porque ahora tienes una herramienta que empodera a prácticamente todo el mundo y ahora mismo sin esa capacidad de profundizar de que tiene X persona, con esos conocimientos que tiene X persona, además, una persona que no tiene eso es capaz de llegar a medio igualarse. Y si encima la tecnología esta sigue mejorando, sigue perfilándose, estamos hablando de que, pues eso, perfiles altos, técnicos, con mucha profundidad, pueden verse también afectados. No es solo una cuestión de trabajos fácilmente reemplazables porque sean muy manuales, ¿no? Entonces estamos hablando de sociedad en general en prácticamente todos los ámbitos. Cuando empezamos a hablar sobre el tema, localizamos un artículo que tengo aquí algunas frases que son bastante curiosas, muy llamativas, sobre todo llamativas, que quede bien claro, que las dijo Mo Gaudat, que es experto en inteligencia artificial y exdirector comercial de Google X, y utiliza frases en un podcast que se le entrevistaron como, por ejemplo, de hecho, los riesgos son tan graves que si se tienen en cuenta todas las demás amenazas que cierran sobre la humanidad, es mejor no tener hijos si aún no se es padre. O sea, este tío lleva el pánico a otro nivel. Nunca había habido una tormenta tan perfecta en la historia de la humanidad.
mitigar el riesgo de la extinción de la IA debería ser una prioridad mundial junto a otros riesgos de escala social como pandemias y guerra nuclear, que es algo que decía Álvaro. Y termina el podcast, o sea, el artículo que han hecho resumiendo como sus frases más importantes con una que a mí me gusta mucho, que es: la inteligencia artificial es la culminación del avance tecnológico y, en mi opinión, no tendrá precedentes a la hora de definir el modelo en el que se configura el mundo. Que yo creo que es un poco lo que vivimos ahora, ¿no? Que estamos viendo que el futuro es incierto y aún así puede ser incierto para mal o incierto para bien. Si pensamos en la historia de la humanidad, seguramente será para mal, pero nosotros gustaría que fuese por otras vías, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, Arnau, tú sí que tenías bastantes cosas preparadas sobre el tema, bastantes opiniones. Sí, yo primero pienso que lo que es la tormenta perfecta del clickbaiting. Eso es lo primero que pienso. O sea, pienso que quizá toda esta gente, cuando salió el Excel, había un montón de el padre del abaco y el padre de la calculadora que también dijo que esto era la extinción de la humanidad porque ya se podía hacer logaritmos neperianos ¿sabes? O sea, yo soy mucho más cauto. O sea, o sea, yo veo el avance, veo todo lo que está aportando, pero creo que lo que es peligroso, lo que se está para mí, el cóctel que se está fraguando, para mí es peligroso en cuanto a percepción, porque los medios están aprovechando mucho esto. O sea, yo no paro de leer riesgos, 300 millones de pérdidas de no sé qué, pues también se habrán perdido muchos trabajos. Y digo, no quiero sonar como poco documentado en este aspecto porque no tengo valores de cifras, pero pienso que sí veo la mejora, o sea, sí veo hacia dónde va la IA, pero mi posición es más cauta que todo esto que yo veo, ¿sabes? Es decir, de repente la IA va a montar películas. Pues no creo. En el corto plazo. Pero pienso que Spielberg, si es ávido y es bueno, va a hacer unos peliculones que vamos a flipar. Eso es lo que yo pienso. Yo sigo pensando que los expertos no van a ser reemplazados. O sea, van a mutar hacia expertos que saben usar IA o hacia expertos que saben... O sea, eso es cuando... Yo recuerdo que cuando yo estudiaba la carrera, yo ponía en el currículum que sabía de ofimática. Es que eso me parece una ridiculez ponerlo ahora. Y eso era un valor que se valoraba, saber ofimática, ¿no? Entonces, para mí los riesgos para mí los riesgos de la IA residen sobre todo en quien sepa lo que quiere hacer con ella. No en si la IA la subinteligencia de la IA nos va a desplazar. Por ejemplo, o sea, es curioso que cuando yo estuve en San Francisco en 2018, un amigo de allí, puertorriqueño, Jean Periche, él ya se dedicaba a todo el tema de la inteligencia artificial, y sobre todo más a nivel político. Y a día de hoy es el que está liderando, no sé si sería así un poco presuntuoso, pero moviendo todo el tema de Latinoamérica, la IA en Latinoamérica con Estados Unidos, ¿no? Entonces, un poco lo que él decía en una entrevista que hacía hace poco, que me encantó, decía, el riesgo, por ejemplo, lo tienen las dictaduras. Porque lo que van a hacer, por ejemplo, las dictaduras es enfrentar a una persona ante una imagen del líder político y le van a decir, ¿te gusta este tío, sí o no? Y tú no puedes por IA engañar. O sea, tu imagen va a decir, oye, las facciones revelan asco, las facciones revelan odio. O las facciones... O sea, ese sí es lo que son riesgos reales para mí, que son factibles a día de hoy. Detecciones de sentimientos en caras que puedan permitir esto, mayor capitalismo de vigilancia por grandes corporaciones que permitan, que eso es otra cosa de la IA que también me da miedo. Yo veo todo lo que has escrito en Facebook y te genero un anuncio escrito como si tú lo hubieras escrito. ¿Quién simpatiza más conmigo que yo mismo? Eso es lo que a mí me da miedo de la IA. O sea, el uso de la gente de la IA, no la IA en sí misma. Entonces, mi posición va más en cosas que ya hay a día de hoy que son malas, como las dictaduras, como las corporaciones que no hacen buen control de datos, buen control de la seguridad, que intentan esa gestión de la atención pues masivamente con IA. Eso es mi mayor temor. El desplazamiento del trabajo no es mi mayor preocupación. Ni yo estoy acojonado por si mi trabajo, que es técnico, va a ser desplazado. Mi opinión. Yo ahí tengo dos temores
que quizá parecen superfluos, pero creo que impactan directamente en la humanidad, que es, por un lado, lo que tú decías, un buen uso de ese recurso para potenciar la habilidad X, que puede ir hacia el bien o hacia el mal. Y luego, otro que me preocupa es la vaguería humana. O sea, creo que es uno de los grandes problemas que podemos tener. O sea, nos gusta hacer las cosas sencillas, rápidas y con poco esfuerzo. Entonces, ChatGPT es el recurso perfecto. Que es, me piden un informe, se lo pido a ChatGPT. ¿Me lo voy a mirar? No me lo voy a mirar. ¿Por qué? Correcto. Porque es que me lo ha hecho en 10 minutos y voy a presentar eso. Y eso, quizá en un informe, en nuestro caso, de SEO, pues bueno, pues es relativamente peligroso. Pero en un análisis de un paciente a nivel médico, pues te estás jugando la vida de esa persona, ¿no? Y hay ciertas cosas de esas que tienen bastante peligro. Entonces, bueno, ahí en ese punto, el poder usar un recurso, es que lo estamos viviendo con cualquier adelanto tecnológico. El GPS. Y ahora mismo, joder, es que salgo de mi casa y me cuesta no darme con la pared de enfrente si no voy con un GPS. Es que nos volvemos gilipollas. Y es así. Y hay muchos recursos que los usamos y que está empeorando la inteligencia general. Entonces, o sea, el lado débil de las personas de acostumbrarnos a algo que sea sencillo, creo que también es un riesgo. Que quizá dices, ¿es un riesgo menor? Bueno, si se implanta muchísimo en la sociedad, nos puede hacer que cada vez seamos más tontos o seamos más dependientes de un recurso de este tipo, ¿no? Yo quería matizar... Lo que has dicho del tema del... No, Matita. solamente... sí, una frase de... Es que, perdón, que soy el chico de las frasecitas. Pero mi profesor de ingeniería nuclear, me acuerdo mucho que cuando empezamos Perdón, de centrales nucleares. Cuando empezamos el curso, dijo... Mirad, os voy a resumir esta asignatura con un titular y para que entendáis a la humanidad. Dice, el mundo hay dos problemas. Dice, la sobrepoblación y la comodidad humana. Dice, si viviéramos 8.000 personas de la forma más frugal del mundo, no habría problema de cambio climático. Si realmente nosotros no hubiera 1.000 personas en la humanidad y derrocháramos dióxido de carbono, o sea, no harían falta ni las nucleares ni habría ningún problema climático. El problema es el combo de las dos. Y yo pienso que es un poco lo que tú estás diciendo. Y matizo un segundín. El OpenAI en sus modelos usa 181 billones, o sea, 181.000 millones de palabras en inglés y 190 millones de palabras chinas. Está claro que hay un sesgo hacia el idioma inglés y que tú no vas a poder usar nunca OpenAI, a día de hoy, para entender el mercado chino. Cualquier pregunta va a estar sesgada, porque es que es una diferencia de 900, es un factor de 900 de diferencia. Entonces, para entender a China tendremos que usar modelos chinos o lenguajes de entrenamiento chino. Pero eso es pensar. No digo que lo esté haciendo yo ahora mismo. Solo digo que es lo que tú has dicho y creo que es un matiz súper importante. Si yo le pregunto a ChatGPT, me va a responder, que eso es quizá lo que debería de suceder, es, oye, cuando alucines no lo digas. Obviamente eso es muy fácil de decir y bastante difícil de hacer, pero yo pienso que efectivamente es un factor súper importante, el de la vagueza y el de la pérdida o sea, y ya está, perdón, que me estoy aquí, me estaba volando la cabeza. O sea, pero decía, se van a perder 300 millones de empleos. Pues currároslo, cabrones. O sea, decir, o sea, para no perder el trabajo. ¿Sabes? Digo, ¿qué significa perder? ¿Significa que ya no vas a trabajar de nada y que vas a quedarte en el paro y significa que el paro va a aumentar en 300 millones de personas? ¿O significa que va a haber 300 millones de personas desplazadas a otro tipo de trabajo? No he leído el estudio, ¿eh? Pero clickbaiting, vagueza, o sea, es sobreexplotación de la atención. Es un cóctel peligroso, todo esto. Perdón por ponerme Schopenhauer estilo dramático. Que ahora mismo, por ejemplo, pues, ¿qué pasaba hace unos meses? Que todo el mundo hablaba de criptomonedas y la pasta estaba en escribir artículos de criptomonedas. Ahora ese tema ha caído, pues ahora aparece otro. Ahora es la inteligencia artificial y todo el mundo habla de eso. Y claro, pues es muy peligroso cuando no conoces de un tema que encima nosotros somos usuarios y gente que nos apasiona, pero nosotros tampoco somos ingenieros de tema de inteligencia artificial y tal, tampoco conocemos al mínimo detalle cómo funciona esto, pero sí que ya somos capaces de ver noticias que son asustaviejas, que es en plan, la has publicado porque querías conseguir 3 clics y que luego te cliques 4 veces en los anuncios y se acabó, y no tienes ninguna finalidad más allá de la de generar pánico para que la gente te clique esto, porque claro,
es muy peligroso el genero pánico para recibir visitas, yo gano mi dinerito, pero esa persona cuando lee ese artículo se gira y le dice a su marido, oye tal, o a su mujer, oye tal. Y entonces ahí es donde se genera un impacto en la sociedad por toda esta gente que está un poco manipulando a cambio de todo esto, ¿no? Sobre esto mismo, artículos asustaviejas, este no me lo he leído, lo escuché en un podcast esta semana y no lo he profundizado. Hay un español que es, no me acuerdo ni cómo se llama ni a qué se dedica, pero era algo relacionado con estudios psicológicos y tal. Y ha dicho que esta es la primera generación de la historia en la que los padres son más inteligentes que los hijos. Y que va a ser así porque están todo el día delante de la pantalla y todo eso. Y yo pensé, o sea, primero, pues eso, me da un poco igual porque ¿cómo puedes evaluar a niños de 5 años, 10 años en cuestión de inteligencia comparado con los padres? Pero dije, pues prepárate porque dentro de 10 años, cuando los niños ya no es que se utilizan el móvil, es que utilicen un halo virtual para hablar con él, para hacer los deberes y no sé qué, ahí ya sí que vamos a flipar. O sea, si te preocupa lo que está pasando ahora mismo, porque está todo el día en la pantalla, el futuro que nos augura es muchísimo más bestia que todo eso. O sea, es que yo creo que ni siquiera somos capaces de pensar cómo va a ser el futuro con lo que estamos viendo ahora mismo dentro de 10 años. Con el punto este de los niños, no sé si tenéis un entorno de niños más o menos que empiecen a usar, pero yo ya estoy viendo a muchos chavales que dicen, no, es que a mí los deberes me los hace ChatGPT, ¿sabes? Y es curioso. Y yo creo que ahí, o sea, la implantación de la vagueza en los niños es el germen de que la sociedad sea vaga. O sea, si ya ese niño no va a documentar lo que está haciendo, en vez de decir, oye, voy a usar ChatGPT para que me explique cómo se hace esto, y en base a eso lo voy a entender y lo voy a hacer mejor, ¿vale? Si no hay un padre o una madre ahí que les ayude a aprender a usar el recurso, es peligroso. Pero es que yo me estoy viendo reflejado en esto. O sea, hace, yo qué sé, 20 años o no sé cuántos, 30 años, menos, yo estaba copiando las cosas de la Encarta, que lo tenía en un CD y entonces me daba la respuesta y eso era con lo que estaba haciendo el trabajo. O sea, ahora la diferencia es que este recurso se puede usar mucho mejor para el bien y en menos tiempo y tal, pero evidentemente tiene que haber un trabajo formativo ahí. Entonces, por eso hago mucho hincapié en, me preocupa mucho la vagueza, me preocupa la vagueza de la sociedad en sí y en este caso de los padres que van a generar a las nuevas sociedades, ¿no? Entonces creo que el problema no es la IA, el problema es la raza humana y la tendencia que suele tener a lo bélico, a lo fácil, a todo esto, ¿no? Hay, llamémosle serendipia, pero Uriol Alcorta, que es el director editorial de Península del Grupo Planeta, me envió un libro que justo me quedan 5 páginas que os lo recomiendo mucho y lo recomiendo mucho a todos los oyentes, que se llama El valor de la atención, de Johann Hari, que básicamente hace un poco un análisis de todo el tema de la atención. Y el CRO es una parte que, bueno, CRO o el CRO el maligno tiene un efecto muy importante en cuanto realmente cómo se nos está, y le llaman capitalismo de vigilancia. Entonces, yo pienso que, y ahora justo lo vi ayer de casualidad, o sea, Google Lens, ahora lo hilo con lo de esto, Google Lens ya tiene una tab de deberes, y leo textual porque tengo aquí delante, dice, busca preguntas de los deberes con la cámara. O sea, no sé lo que cojones significa, pero ese texto, pero me suena a ahorra tiempo con tus deberes, ¿sabes? Entonces, realmente lo que dice el libro de Johann Hari, que va con el tema de la IA, es que la IA es un potenciador enorme de la posibilidad de espiarnos o la posibilidad de conocernos o sea, la posibilidad de deducirnos, de predecirnos. Ya se dice, ¿no?, que el marketing ya no es un marketing de personalización, ahora ya es un marketing de predicción. O sea, ahora ya el valor, ya incluso los modelos de datos de Google en cuanto a Analytics ya son modelos predictivos de eventos. O sea, ya estamos yendo un poco a este tío va a hacer esto. ¿Sabes? O sea, que tiene una parte interesante para los negocios, pero tiene una contrapartida que también debe ser, no sé si es regulada, porque esa palabra me da un poco de miedo, pero yo pienso que la labor sigue siendo conseguir el pensamiento crítico. Y eso implica que no te puedes escaquear de todo, porque la noticia que yo traía, para mí, o sea,
No lo sé. Yo, el libro este para mí está siendo algo que yo, precisamente que me dedico a esto, ya lo conozco, pero pienso que la IA en todo el tema de la atención juega un papel muy decisivo y muy peligroso. Y yo pienso que nuestros niños, o sea, mis dos hijos, se van a ver un poco afectados por cuánta satisfacción encuentren en eso. Y la IA es un potenciador enorme. Si yo en TikTok le meto IA, que no sé cuánto tiene de esto, y veo, oye, Arnau, cuando ve un culo, está 3 segundos en promedio más que tal. Ah, el culo es negro. Pues venga, ponle culos negros. Ah, a Arnau no le gusta cuando ve coches de descapotables. No le muestres ni un coche negro. Y al final, lo que estás haciendo es que eso lo hablaba con un filósofo con un politólogo hace unos meses y me decía, el problema de las redes sociales es que ya no encuentras disidencia en tus ideas. Ya solamente encuentras la misma idea reforzada y reforzada y reforzada. Entonces, claro, eres un cerdo por un camino que está trazado. Entonces, bueno, yo creo que la IA tiene un papel muy potente en eso, porque en eso sí es muy poderosa. Yo pienso que en eso es muy poderosa. Y lo vemos con todo el tema de GPT. Entonces yo la vagueza la comparto y pienso que a mí mi mayor temor va en todo este capitalismo de vigilancia y toda esta posibilidad de grandes corporaciones, que al final Google está apretando por esto. No somos conscientes de lo que implica que Google está apretando eso o que Facebook está apretando en eso. Que no es Microsoft, que también tiene un impacto muy heavy. Es que son redes sociales. O sea, yo creo que Microsoft es un tipo y Facebook y Google, pero Facebook en particular, tiene un componente muy peligroso, porque históricamente tampoco es que hayan demostrado ser muy sanos en cuanto a ayudarnos a gestionar nuestra atención vital, ¿no? Pero, bueno, luego yo creo que yo tengo algunas cosas muy positivas, pero por lo malo, esos son mis mayores temores, esa dupla. Como dato curioso sobre lo que decía Álvaro de niños haciendo trabajos, ya lo he dicho alguna vez en el podcast, si no me equivoco, mi novia es profesora de primaria y hay veces que los niños le amenazan con hacer el trabajo con ChatGPT y ella le contesta, pues si me haces con ChatGPT me voy a dar cuenta porque tú no eres capaz de hacer X cosa, tienes 10 años, ¿sabes? Entonces como que los niños ya lo están interiorizando. Y luego, por el contrario, tengo la novia de un amigo, es profesora en la Universidad de Bellas Artes y este último trimestre, por primera vez, se han enfrentado a la situación de tener que analizar trabajos y decir, oye, estos trabajos se han hecho por inteligencia artificial y lo vamos a rechazar y todo eso. Y han creado en la universidad un comité para decidir cómo evaluaban esto, porque claro, todavía no está claro el hecho de esto es una herramienta, te ayuda a hacerlo, pero hasta qué punto te está ayudando tanto que tú no estás aprendiendo lo suficiente o te ha ayudado para que seas capaz de llevarlo un poco más allá y han creado ese comité y tal, y ella era un poco la persona. Además, se lo han... como se enteró, me dijo, los demás compañeros se chivaron de que una persona había hecho eso con ChatGPT. En plan, peña de 20 y pico años chivándose entre ellos de todos he utilizado ChatGPT, no, tú Wikipedia, no sé qué, que me hace mucha gracia, ¿no? Pero, pues eso, impacto en toda la sociedad, va a cambiar absolutamente todo en este punto. Pues trabajos en casa, se acabó llevándome a una cosa más personal. En la oferta que tenemos ahora mismo en Google de Head of SEO, el proceso que lleva esa oferta, en una parte del proceso es un quiz, es un cuestionario en el que yo pongo casos prácticos de cosas que pasan en Google a nivel de SEO y le pido a las personas que se están apuntando a la oferta que me digan cómo respondería, cómo solucionaría esos problemas. Pues tengo identificadas 3 o 4 personas que no tengo duda de que han respondido con ChatGPT, porque primero te ponen un textaco así de grande y segundo no tiene nada que ver luego cuando hablas con ellas en persona de tal. Que yo hice esa primera prueba, la hice pensando en que no sea sí o no, porque se puede buscar las respuestas. En plan, no te voy a preguntar qué es un código 410, porque si te metes en Google y buscas qué es un código 410, ya lo tienes. Te voy a poner un caso práctico. Pero este caso práctico, ahora empiezo a ver que ya no tiene sentido esa prueba, porque cualquier persona utilizando ChatGPT, tal. Y encima a mí me hace generar dudas. ¿Esta persona lo habrá hecho con ChatGPT o no lo habrá hecho con ChatGPT? ¿De verdad tiene esos conocimientos o no los tiene? Entonces ya es en plan, esta forma de medir a la gente ya no vale. Pues lo mismo llevado a la educación. Esta forma de medir el rendimiento que estás aprendiendo, pues no tiene sentido, porque es muy fácil de alterar, ¿no?
Sí, fíjate, o sea, estás hablando de una persona, o sea, en tu caso, de una persona que controla la tecnología, que tiene recursos, que sabe, que está acostumbrada a leer este tipo de respuestas, que en cierto modo hay veces que se generan patrones o ves cosas que ya lo puedes ver a simple vista. Imagínate un maestro Hmm. o alguien de, yo qué sé, de otra profesión que esté más distante de la tecnología. El otro día, por ejemplo, veía un tuit que se había viralizado y tenía un montón de interacciones que era un profesor que decía, ¿cómo detectar si los alumnos están usando ChatGPT? Y la solución era, pídeselo en un Word en la Hmm. nube y vete al control de versiones y mira a ver si lo ha escrito durante varios días. Oh, hostia puta. O sea, la solución es que el niño Sí, a la sí. segunda vez ya sabe cómo engañar a eso. Oye, pues escribe un cachito otro día, otro de no sé qué, y te lo hago y te lo cuelo, ¿no? Entonces, claro, es que no hay recursos para este tipo de prácticas y ya hemos visto que la IA nos la ha colado en multitud de Hmm. casos. O sea que es difícil de controlar. Sí. Respecto a ese caso también salió hace un tiempo otro profesor de una universidad que también se viralizó, que decidió suspender a una clase entera porque tenía dudas de que habían entregado el trabajo de forma correcta y el criterio que utilizó para suspender es que cogía los trabajos, se los llevaba a ChatGPT y le decía, este trabajo lo puedes haber generado tú. Y ChatGPT decía, sí, puedo haberlo generado yo. Muy bien, suspendido. Siguiente, este tal. Entonces, en plan, pues mira, puede ser que todos tus alumnos hayan utilizado ChatGPT para hacerlo, pero también no tienes ni idea de cómo funciona esto. Entonces estás valorando algo sin entenderlo del todo, ¿no? Pues bueno, son los primeros resquicios. O sea, en plan, pues la gente todavía no sabe cómo interactuar con este tipo de cosas y no sabe, y está tomando decisiones en base a cosas que no comprenden de forma correcta, ¿no? Entonces, este es el principio de la adopción, de la implantación en la sociedad, de todo lo que está generando, pero vamos, o sea, esto va a tener mucho más recorrido. Sí, yo sí, solo por dar un apunte. A mí, por ejemplo, cuando hago pruebas para coger a gente en eSocial o en Grower, una de las cosas que hago en las preguntas es buscar valores diferenciales de las personas. O sea, me gusta hacer preguntas que puedan dar puntos en los que veas que alguien tiene algo que está fuera de la media de la mayoría de la gente. Y intento buscar esos puntos exactos. Y al final, encontrando esos puntos, es donde he encontrado gentes o personas más diferenciales o que pueden aportar un poco más, ¿no? Tú haces una pregunta, yo qué sé, ¿cómo solucionarías esta problemática? Y todo el mundo responde lo mismo. Pues uso Screaming Frog, uso Href, uso no sé qué, uso estas 3 herramientas y hago esto. Cuando de repente uno te dice, pues esto lo plantearía, me iría a Google, miraría esto y entonces buscaría esta entidad en Wikidata y entonces haría no sé qué, y ves un hilo de pensamiento diferente, yo creo que eso no lo va a hacer una máquina. Y ahí Claro. es donde acabas encontrando la gente que aporta un valor más allá. Entonces, siempre los test que intento hacer para encontrar a gente, lanzo ese tipo de preguntas esperando que alguna mente iluminada, ¿no?, llegue ahí y te dé una respuesta diferencial. Y eso, por la general, cuando encuentras a alguien que tiene una respuesta diferencial, suele ser un punto interesante para que marque una diferencia Y en lo que está que es haciendo. auténtico. Que no, Sí, que sabes que cuando hay algo así es porque hay genialidad detrás, porque no lo ha buscado en ningún sitio, no lo ha generado con ninguna herramienta. Eso es parte de su propia forma de pensar y demás. Y vamos, o sea, eso es una pasada. Arnau, habías dicho que tenías cosas positivas sobre el tema que querías comentar, no todo es malo. Bu- Bueno, no, o sea, correcto. Yo pienso que No la tengo nada IA bien positivo. usada. Correcto, la IA lo que hay que hacer es cancelarla, ¿no? Pero yo pienso que, por ejemplo, había un estudio hacía poco y una de las cosas que se ha dicho sobre el tema de la IA es que genera el impacto energético que puede terminar generando, el impacto climático que puede generar. Ya hay un estudio que se publicó en Turing.com, vamos equipo, En donde nuestra realmente lo que página. es lo que decía es que DeepMind, por ejemplo, había conseguido, entrenando sus sensores de datos, reducir el 40% de la energía consumida para enfriar sus centros de datos. O sea, la propia IA usándose a sí misma para ser más eficiente energéticamente. Me pareció brutal. Eso sí me parece un caso de uso súper interesante. O otro ejemplo, que esto es de cosecha propia, pero lo mismo que aplica para las dictaduras, poder detectar terroristas en aviones o sea, en los aeropuertos, en situaciones de riesgo,
también me parece una situación interesante. No sé eso cómo se haría, y hablamos de nuevo, capitalismo de vigilancia, peligroso. Pero luego hay cosas que a mí me parecen interesantes. Luego hay una parte que también creo que quizá en el tiempo cobra más sentido, que es todo el tema, pues eso, blockchain y IA, ¿no? Que es una dupla que se habla, pero tampoco se termina de hacer, pero que realmente también tendría un sentido muy interesante. Si realmente, por ejemplo, en las cadenas de bloques hubieran datos obviamente encriptados de las personas, yo Arnau padezco tal cosa o tengo esta edad, y realmente luego la IA, o sea, on top, hubiera mejoras, por ejemplo, de salud, quizá podría directamente atacar a esas personas, atacar en el sentido positivo. Oye, mira, se ha descubierto, según tus patrones de datos, que tienes esto, ¿sabes? Y esos son datos encriptados, esos no son datos de Facebook. Eso es una cadena de bloques donde están mis datos privados de mi salud. Son míos, soy el único propietario de esos datos, ¿sabes? Entonces, si la IA pudiera trabajar sobre ellos, sería también algo muy interesante. Oye, mira, de todos esos datos hemos detectado que todos los que han padecido esto van a tener reuma no sé qué. Oye, mensajito y luego me llegará a mí o lo que sea. Que hay muchas lógicas en cadenas de suministros, o sea, hay muchas lógicas también que para mí la IA tiene mucho potencial. No solamente el de la eficientación, que eso es más que evidente, si eres un experto en la materia, si no lo eres, lo que eres es como decía Taleb, un periodista, ¿no? Intentando hacer algo, sin quitarles mérito a los periodistas, me refería más al tema de documentar. Pero yo pienso que tiene casos muy particulares donde son interesantes, donde la IA se puede usar a sí misma. Y a mí, el único dato que a mí me parece muy interesante, o que personalmente me apetece mucho, son los modelos de datos tematizados. Eso es una cosa que a mí creo que con el tiempo va a haber más y a mí es una cosa que me mola mucho. O sea, yo, por ejemplo, yo soy un amante de Warren Buffett y Charlie Munger y tengo aquí, bueno, se ven por ahí atrás, o sea, unos tochones de libros suyos. Si yo pudiera consultarlos, a veces yo me compro un Kindle solo porque puedo hacer un Command F y buscar dentro del libro. Si yo pudiera preguntarle a Warren Buffett, quizás yo sería mejor persona en cuanto a mis decisiones. Oye, Warren, me siento así, ¿tú qué harías? Arnau, no hagas esto porque tal cosa. Arnau, no especules, acuérdate que es la primera máxima de la inversión. No sé, hay un montón de cosas donde yo pienso que la IA tiene un sentido muy bueno, pero de nuevo, las manos que lo generan son los que me preocupan más que el modelo en sí. Quizá lo has tocado así por encima, pero el tema de la medicina puede ser uno de los puntos más importantes en todo esto, ¿no? Yo qué sé, detección o diagnóstico de radiografías o de tags, eso una IA, encontrar patrones discordantes, lo puede hacer perfectamente bien y puede agilizar todo el proceso. Ya vemos aquí en España, por ejemplo, con la sociedad, o sea, con la sanidad pública, el tiempo que se dedica por paciente es mínimo y al final, si tienes bien documentado el paciente puedes sacar patrones también con todo eso y puedes hacer análisis personalizados para los pacientes y podría ayudar a mejorar, por ejemplo, temas de sanidad. Y han salido algunas cosas muy importantes o muy interesantes, como el tema de análisis de fármacos, reduciendo las inversiones, porque todo se va testando en un modelo virtual, ¿no? Y de hecho, leía el otro día un medicamento que se llamaba, lo tengo por aquí, abaucina, que era un fármaco que había desarrollado el MIC para acabar con una superbacteria supermortal, o eso ponía el clickbait del anuncio, ¿no? Pero bueno, ya son medicamentos hechos por inteligencia artificial para detectar una problemática específica y darle una solución que lo mismo habrían llevado muchísimo más tiempo y se reducen y se agilizan mucho tiempos. O sea que creo que hay en muchas partes de la sociedad que podría ayudar y que podría cambiar directamente la evolución que estamos teniendo. La detección de planetas es otra, o de estrellas. O sea, si veis cómo se descubrió Plutón, o sea, eso es un trabajo de chinos. O sea, no me acuerdo cómo se llama el que lo descubrió, pero, o sea, eran fotos del todo el cosmos, o sea, y de repente el tío miraba movimientos microscópicos de posición, y con esto le permitió trazar todas las leyes gravitatorias, ver que realmente no encajaba el tema de Neptuno, Saturno, bueno, el último, creo que es Urano, ¿no? Antes de Plutón, o no recuerdo, Neptuno y Plutón. Pues el penúltimo antes de Plutón, y cómo la fuerza gravitatoria con ese movimiento no encajaba, o sea, era una fumada, pero que realmente si tú ves la foto,
era por fotografía y lo que él analizó y detectó eso fue sobre un movimiento de verdad. O sea, un cuadro, o sea, negro con 1 millón de puntos blancos y uno de esos puntos blancos, obviamente medio difuminado, se movía un poco. Y eso fue un poco como se terminó descubriendo Plutón. Entonces, en cuanto a astronomía, hay una cantidad de oportunidades porque el cosmos, al final, trabajar con el ojo, aunque sea un telescopio, hostia, o sea, de verdad, si os gusta astronomía, es que no es nada fácil, ¿eh? O sea, detectar cosas, digo, ver Venus es fácil, pero... Si sabes dónde mirar. Correcto. Los dos ejemplos que habéis puesto me parecen súper chulos porque funcionan los dos de forma muy parecida. En el caso, por ejemplo, que ha dicho Álvaro, que sí que me lo estuve leyendo más, lo que hicieron es aleatorizar a saco. O sea, los médicos, por decirlo de alguna forma sencilla, en este caso los científicos en los laboratorios, tenían como una cantidad de recursos y le dieron a la IA, mira, tengo todos estos recursos para poder meter dentro de esta vacuna o esta solución para esta megabacteria. Mézclalos como tú quieras y luego generamos pruebas de si esto sería capaz de realizarlo. Entonces, claro, o sea, es que eso es una barbaridad. Lo mismo con lo de la astronomía. Te doy toda la data, todo, tú tírate una semana procesando toda esta información y luego al final dime, y luego haz pruebas y comprueba realmente que todo es correcto y luego dime qué es lo correcto. Pues es que eso ahorra una cantidad de tiempo y tiene un impacto inmenso. Y si es capaz de hacerlo de forma sencilla, si ahora, claro, porque recordemos, esto es fácil de hacer relativamente desde hace años. ¿Qué pasa ahora? Que ahora es más fácil todavía. Es que ahora Azure tiene su cloud, Google tiene su cloud, Amazon va a sacar su cloud y ahora simplemente pues tengo un código de Python, tengo un modelo en la nube, hago las peticiones y me lo devuelve. O sea, es que ya no necesitas a un equipo de ingenieros de Machine Learning que habían 5 personas capaces de hacer eso. Ahora hay un montón de gente que está en ese punto. Entonces, la capacidad de utilizar esto en todos los procesos o en muchos de los procesos más importantes es una barbaridad y tiene un impacto que, pues eso, que somos incapaces de ver. ¿Algo más sobre el tema del día? Por mi parte no. Pues vale, vamos con las locuras y cortamos. Arnau, te toca a ti. Vale, es gracioso porque que quede claro que todos nos lo preparamos por separado, pero es que luego la verdad que lo hilamos todo que da gusto. La mía básicamente es una funcionalidad que sacó Rowan Cheung en Twitter, que básicamente lo que hacía era, y va un poco, sobre todo, te lo decía para ti, Víctor, cuando has dicho de las entrevistas, porque lo que hacía básicamente es que cuando recibía una pregunta, ¿no? Yo soy entrevistador, oye, ¿me podrías decir cómo solucionarías o qué es un 410? Habían programado una funcionalidad que estaba ChatGPT escuchando, bueno, OpenAI, con todos los modelos, escuchaba y respondía. La respuesta trabajada. O sea, ya era un poco otro momento. O sea, el tweet es obviamente clickbaiting, RIP Online Job Interviews, ¿vale? Ese es el tweet, ¿vale? Pero sí es un ejemplo de caso de uso donde, yo creo que a cada episodio hablo del audio, o sea, del tema de voz a voz, pero yo pienso que es un punto que cuanto más rápido sea la posibilidad, no cuanto más tokens pongan, sino cuanto más rápido sea la entrada y la salida de la respuesta, más casos de uso van a existir, o más peligroso también se va a poder volver, totalmente. O lo que sea. Pero si yo soy capaz de escuchar esto y ya estoy generando la respuesta en base a lo que está escuchando, que al final también es como en parte funciona todo el tema de los transformers, ¿no? Pues, bueno, el caso de uso era gracioso por eso, porque se veía la entrevista y se veía como al lado iba recogiendo toda la información y ya iba preparando la respuesta que tenía que decir, con lo cual el entrevistado se lo tenía que leer. Y luego ser despedido cuando no tuviera nada que aportar en la empresa. Pero, claro. Pero bueno, esa es la noticia. Que esto es lo típico que decimos, ¿no? Que al final coño, esto es una herramienta, nos flipa y a mí me encantaría contratar a alguien que lo utilice a saco, pero
tiene que tener un criterio, tiene que tener una experiencia, tiene una capacidad de razonamiento. O sea, yo no descarto a alguien porque haya utilizado ChatGPT, descarto a alguien porque no haya aplicado sus conocimientos para demostrar que lo sabe. Si luego en su día a día es capaz de utilizar ChatGPT para automatizar todos sus procesos, ostras, adelante. Pero en una entrevista de trabajo precisamente lo que tienes que demostrar es que lo sabes, no que sabes utilizar ChatGPT y hacer un copia-pega. Eso lo sabemos todos, ¿no? Bueno, pues muy curioso, tampoco lo había visto, le echaré un ojo. Además, también habrá muchas posibilidades, lo de estar escuchando en tiempo real algo y estar generando. Aquí salieron los primeros productos también cuando cuando liberaron Whisper y todo eso, de resúmenes de reuniones y todo esto, es como los primeros casos más claros, pero este es un caso de uso bastante curioso, sí. Además, se lo comentaré a compañeros que tengo de tema de recursos humanos, hiring y demás. Álvaro, vamos con la tuya. Venga, pues yo en este caso he estado jugando esta semana Meta Libero Music Gen, que es un modelo de generación de audio, y entonces he estado jugando un poco con ello y os he hecho musiquitas aquí, ¿vale? Entonces, bueno, Ole. simplemente por dar una puntualización antes para entender un poco todo esto, permite la configuración del modelo, permite 5 configuraciones diferentes. Hay un small, hay un medium, hay un large y hay un melody, ¿vale? Yo he estado probando las diferentes variaciones y la de large, como era de esperar, era la que mejor resultado me estaba dando, ¿vale? Porque entiendo que será la que tiene más parámetros con los que ha sido entrenado. Y luego es un modelo que ha estado entrenado con 20.000 horas de datos de audio y en la que han eliminado las voces. O sea, esto es, si pensáis hacer música con voces, no vale, ¿vale? Esto no ha sido entrenado para eso. Y luego, otra de las cosas es que todo el contenido ha sido entrenado en inglés. Entonces, ahora os enseñaré un ejemplo de que si le escribes en español o en otro idioma, realmente la música que hace no es la que estás buscando, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta que, claro, dentro de 20.000 horas de audio no entran todos los tipos de música, todos los sonidos culturales que podamos tener. Entonces hay muchos tipos de música o algunos de ellos que directamente no los sabe o genera lo que le da la gana, ¿vale? Y luego, por acabar, otro de los fallos que puede tener es que la música, tú le pones una duración o el audio que estás generando, le pones una duración y no va decrementando ese audio hasta finalizar el sonido, como esperaríamos en una canción, ¿no? Hace un sonido y de repente se corta, ¿no? Como el típico ChatGPT de genérame un artículo y te deja medias, pues esto es lo mismo, ¿no? En el momento que se acaba, se ha acabado y te jodes y ahí se acaba la música, ¿vale? Entonces, os traigo, he montado un script en Python, vamos, refrito que he modificado y demás, y entonces os voy a poner algo de música para que la escuchéis. Esta primera es descripción en inglés, un solo de guitarra española, ¿vale? A ver qué tal se escucha. Lo voy a poner desde el móvil, que para que no lo vea en el podcast, tengo el móvil pegado al micro y voy a ver si nos dejo sordos. ¿Vale? Solo de guitarra española. Bien. Aquí viene un solo de música clásica de piano. ¿Vale? Y aquí se han torcido los dedos, ¿eh? Al final. Sí, se ha venido arriba. Todo es como el momento de auge de lo que le estás pidiendo. O sea, solo de guitarra, pues está ahí Jimi Hendrix dándolo todo con 27 postes. Pues esto es un poco así. Y ahora es el solo de piano, pero escrito en castellano. Solo de piano de música clásica. Ahora veréis la diferencia. Hace más un xilófono mezclado con... Sí, es como ahí, como una flauta o no sé qué cojones entiende, pero desde luego lo entiende bastante mal. Y ya los dos últimos ejemplos que os enseño es música clásica, o sea, música, un fragmento de música de reggae con una guitarra eléctrica. ¿Vale? Y ahora la misma descripción en castellano. ¡Wow! Bueno, al final el castellano hace cosas raras, mete instrumentos que no tienen nada que ver. Y es curioso porque incluso el de piano, que al final solo
y piano en inglés y en castellano, pues lo tienes igual, tampoco varía tanto, y clásica tampoco hay mucha diferencia, y música tampoco, o sea, eran una serie de palabras, pues ahí se volvía loco, pero bueno, es curioso. Lo que sí que me queda es, me siento un poco con esta música que genera, en función del estilo, creo que Camela se va a reinventar otra vez, y ahí hay un organillo de fondo siempre, que veo yo ahí la cabra, o sea... Está bien, o sea, Pero, es para jugar y demás, hacer unas bases, está curioso. pero eso es la IA predictiva. Tú le pides un solo de guitarra y él te mete una flauta porque sabe que es lo que a ti te gustará, ponerte una flautilla. O sea, ¿Sabes? La verdad es que está, o sea, si lo queréis probar para poner bases y demás, o sea, a la que alargas un poco las melodías, está chulo. Lo primero que me viene a la cabeza es que Arnau la semana pasada nos habló de Pou, que yo lo he estado utilizando esta semana bastante, y Arnau me ha pillado también. Me ha dicho, ¿estás utilizando Pou? Sí. Ostras, pues un bot que sea capaz de entender cómo decirle a esa generación cómo generar todo esto, igual que teníamos el chat de Pou de Midjourney, que le dices, quiero una imagen que haga esto, y te lo detalla súper bien y todo eso, pues es una fuente de entrada más completa, ¿no? O sea que bueno. Vale, y la mía, la de... Pues nada, la semana pasada comenté que estaba un poco enfrentándome al problema de tener que analizar data propia con inteligencia artificial en base a pues generar respuestas sobre un dataset y demás, y que no encontraba solución. Y ya fui comentando un poco que seguramente la solución iba a ser LangChain. Entonces empecé la semana pasada a hacer cosas un poco por encima, y esta semana pues me he vuelto loco. O sea, pero en plan a niveles de que estoy tomando apuntes como si estuviese, no sé, como si fuese un niño pequeño. He llegado a disfrutar de una cosa que no había hecho nunca, que es leerme una documentación técnica de algo. O sea, pero de verdad, música de fondo, documentación, Notion al lado y escribiendo, leyéndolo todo, sin ejecutar el código, porque estaba disfrutando de cómo lo habían planteado todo. Creo que nunca me he sentido tan, no sé, tan igualado al pensamiento de una librería, de un framework o algo así, en plan, pues jQuery, pues lo utilizas, React, pues lo utilizas, tal, pero no era algo que me marcase. Pero es que esto lo veo y digo, coño, si esto es lo que yo estoy intentando hacer todo el tiempo, tal, y me están solucionando la vida en todo, tal. Entonces, bueno, comentar un poco 3 o 4 cosas que me están flipando, y además una cosa muy chula que están haciendo es que, bueno, la versión de LangChain de esta librería es 0,018 cuando yo empecé a tocarla, que fue, pues bueno, la semana pasada. Pues cuando OpenAI nos manda el email ese de que han añadido una nueva funcionalidad, que eso es el miércoles a la 1 de la noche, si no, martes a la 1 de la noche nuestra, al día siguiente, a las 8 de la mañana, ya habían actualizado la documentación de LangChain, habían subido una versión y estaban utilizando las funciones de OpenAI que estaban nuevas en el modelo. O sea, está la comunidad con LangChain súper a tope. Te metes en el repositorio y hay como 500 PRs en marcha de gente que está aportando, tal, y es una barbaridad. O sea, yo lo había visto un poco por encima, pero cuando me he metido a verlo en detalle, es que es una locura la cantidad de gente que está ahí metida, y me flipa. Y la semana pasada conocí a un chico que está aportando cosas a LangChain y que tengo ganas de hablar con él más mejor. Bueno, hablando también de gente, el martes estuve con Fran Conejos, que hablamos de él hace un par de podcasts porque es el chico este que me encontré por ahí, y nos estuvimos tomando unas birras, tal, y él, igual que yo estoy utilizando LangChain a nivel programación, él es de la parte de no code y él está utilizando Flowwise, que es una librería de código que lo que hace es utilizar LangChain por detrás, pero de forma muy sencilla, con drag and drop, y puede conectar los diferentes modelos que voy a comentar ahora. Entonces, si hay alguien que no está programando o le cuesta un poco, pues que sepa que tiene la alternativa no code para utilizarlo y sacarle el potencial. Cosas que nos dimos cuenta hablando de esto es que yo estoy utilizando la versión de Python y él está utilizando la versión de JavaScript, y la diferencia es que Python va mucho más avanzada, la de JavaScript va un poco más lenta en cuanto a funcionalidades que tiene la propia librería. Entonces, si estáis utilizando la versión de JavaScript con Flowwise, pues sabed que al mirar la documentación, porque hay una parte en la que te comparan las dos librerías, versión JavaScript y versión Python, y a lo mejor hay algún Python que te mola que no tienes en JavaScript y te toca acabar programándolo o esperar a que lo saquen. Entonces, ¿por qué me está molando tanto? Cosas que siempre que son problemas del día a día de trabajar desarrollando cosas con ChatGPT. Primero,
Es una librería que funciona para estandarizar las conexiones a los modelos de inteligencia artificial. Es decir, con el mismo código tú vas a poder hacer una petición a ChatGPT, a GPT, a Cloud, a BART el día que liberen API, a Palm. O sea, pues con el mismo código puedes hacerlo todo. Simplemente cambias el parámetro de a quién estás llamando, cambias la conexión de la API y ya está. El resto del código sigue funcionando todo bien. Entonces, precisamente para un futuro en el que vamos a tener un montón de modelos diferentes y vamos a tener que elegir en cada momento cuál utilizar, es una pasada. O, por ejemplo, el hecho de ser capaz de, por lo que decía antes de Pau, ¿no? Pasarle a ChatGPT una petición de hazme una canción y hazme una música y eso lo conecto con un modelo que genera música. Pues entonces te quitas el chat intermedio y copias y pegas, ¿no? Sino directamente pasas de la música, la generación del prompt en base a texto y luego lo pasas ahí. Eso es como la base por donde empezaron esta gente y luego a partir de ahí ha ido mejorando una barbaridad. Tienes una cosa que son los prompt templates, que son tus prompts, los puedes tener definidos guardados en local, en una base de datos tuya de prompts, que no es visual, simplemente como el tema de storage, y lo que puedes hacer es que todos tus programas, todos tus códigos accedan a esa base de datos de prompts y los utilicen. Y cuando utilizan ese prompt, lo que hace es que tú le pasas por variables el contenido que tienes dentro de ese prompt y entonces eres capaz de hacer que ese prompt sea un prompt dinámico. Entonces, por ejemplo, imaginaos un prompt. Créame un texto de... y ese D es una variable. Pues entonces mi código de Python lo que hace es que coge ese, créame un texto D y en el D meto un listado de cosas aleatorias. Pues créame un texto de inteligencia artificial, de ciencia, de no sé qué, de no sé cuántos, de no sé quintos. Y eso pueden ser inputs del usuario. Entonces tú tienes un prompt súper definido para generar textos y el input del usuario hace eso. O sea, las templates de los prompts, brutal. Luego tiene tema de memoria, es capaz de almacenar conversaciones en el corto y en el largo plazo. En el corto es en el contexto de la conversación que se está teniendo en ese momento y es una pasada porque antes todo eso lo hacíamos con, pues yo utilizaba base de datos intermedias para hacer peticiones cortas, tal, y ellos lo que utilizan es la propia memoria del programa, incluso puedes llevarte eso, archivos de texto en local para mientras está ejecutando utilizarlo y luego cosas chulísimas que es que ya tiene conexiones con un montón de bases de datos diferentes. Entonces tú estás haciendo una conversación con un usuario y puedes en tiempo real ir mandándolo todo a un Mongo y se va todo almacenando de forma súper estructurada y luego cuando ese usuario vuelve a la aplicación, como mantiene el ID de sesión, si quieres que sea así, es capaz de recibir otra vez la conversación. Entonces ya tienes toda la parte esa hecha de la gestión de la memoria de la conversación de cada uno. O sea, es que es todo así, es todo en plan, todo lo que necesitaríamos hacer, pues esta peña lo está haciendo y de forma altruista y aportándolo. Es una pasada. Y luego, por lo que más conocido es LangChain, es por el tema de las cadenas y los agentes. Cadenas es encadenar prompts unos con otros para que generen X cosas y los agentes es una forma de utilizar, combinar cadenas con estos prompts dinámicos y generar cierta capacidad autónoma, muy entre comillas, de hacer X cosas. Entonces, por ejemplo, prompt, quiero escribir un texto y no le explicas cómo hacerlo. Entonces, hay un prompt intermedio que lo que intenta es averiguar cómo debería escribir ese texto. Y entonces se lo pasa al siguiente archivo, al siguiente llamada al modelo, que lo que va a hacer es, ya sabiendo cómo tiene que conseguir ese objetivo, lo desarrolla. Y una cosa que muy hilada con todo lo de la noticia de todo esto es que los agentes tienen una cosa que se llaman tools, tienen una cosa que se llaman herramientas, que es también súper llamativo, y lo que tienes es capacidad de incorporar paquetes de Python a tu código para que el modelo ejecute ese código. Por ejemplo, SerpAPI, que es una API que utilizamos bastante para scrapear, pues tú puedes incorporar SerpAPI a tu modelo y decirle a tu agente, oye, este es la tool que vas a utilizar, que es SerpAPI, pues entonces busca en Google, scrapea información, consigue este dato, consigue tal, y cuando vuelvas trabaja con toda esa data. Carlos Darco esta semana publicó una cosa sobre cómo extraer las preguntas y respuestas de los usuarios utilizando lo que habríamos utilizado toda la vida, que es un scrapper del front, llevártelo a un sys, no sé qué, no sé cuántos. Pues aquí es tan fácil como busca esta palabra clave y extráeme las preguntas y respuestas de esa palabra clave y me las relacionas y luego, como ya tengo todas las conexiones en la base de datos, me lo metes todo en una base de datos directamente. Es una pasada. Y han metido las funcionalidades de las functions de GPT, que lo han hecho súper rápido, igualándolo a estas tools, súper fácil de utilizar también. Y entonces tienes también la posibilidad de utilizar las funciones que son tuyas propias o tienes la posibilidad de crear tus propias tools utilizando el lenguaje de LangChain para describir esto, que también es un potencial increíble. Entonces, bueno, yo, pues ya os habéis dado cuenta, estoy flipado perdido.
Hay un montón de cosas que me parecen una pasada y es que me falta tiempo para ser capaz de implementarlo, pero vamos, tengo muchísimas ganas. Qué bueno. Qué guapo. Pues ya está, se acabó. Hasta aquí todo el speech. No sé si tenéis algo más que comentar. No, yo creo que no. ¿Estás alargando a ver si superamos el récord del podcast o es que no quieres No ir a lo estaba trabajar? haciendo, es 1 hora y 26, entonces yo creo que estos 3 minutos me los ahorro. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues nos despedimos. Álvaro, Arnau, muchas gracias por otra semanita más. 6º episodio, ya estamos cerca de los 2 meses publicando, ya lleva 1 mes y medio, o sea que bueno, tiene buena pinta el programa, ¿no? Y está todo el mundo muy contento, que es una cosa que me mola, que recibo mucho feedback positivo de que hay gente a la que de verdad que le aporta valor y eso es muy importante. Muy bien, pues Pues nada, nada. agradecerles que nos aguanten 1 hora y pico a la semana, que tiene mérito también. Muchas gracias a todos. Sí. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego.